Hasta ahora vimos algunos componentes de la célula humana. Vimos esta imagen donde habíamos visto el núcleo, el citoplasma, una cubierta por afuera que no es membrana plasmática de una célula que la habíamos comparado con un huevo duro, ovalada, más o menos con la idea de lo que tiene toda la gente que es una célula. Es más o menos la idea fácil de lo que es una célula. Otras células, como estas que vemos ahora, también son células, ven que son diferentes a las anteriores, son neuronas. La anterior, que era un ovocito, un óvulo, digamos, era una célula muy grande en el organismo, y las neuronas también son células muy grandes, y ustedes fíjense que hay otras células más chicas por alrededor que no son neuronas. Pero en las neuronas se ven bien unos componentes que antes no se veían en el ovocito. El citoplasma que habíamos visto en el ovocito y en otras células se ve algo por el estilo también. Es una estructura que con el microscopio, por más que sea un microscopio poderoso, óptico, un microscopio de luz, en el citoplasma se ven algunos granulitos, unos filamentitos, muy poco detalle. En estas otras células que estábamos viendo, en las neuronas, vean que se ve en el núcleo un nucleolo grandote, la cromatina muy pálida, pero en el citoplasma ¿qué se ve? En el citoplasma hay una multitud de elementos que ahora vamos a analizar, pero que en este caso aparecen como unas manchitas azulcitas que no tienen una estructura muy definida con el microscopio común. Vamos a ver que con otra clase de microscopio, esta y muchas otras cosas que existen en esos citoplasmas que ahí no se ven, se pueden poner en evidencia. Fíjense, comparen lo que se ve en el citoplasma de estas neuronas, esas manchitas azuladas. Si comparamos con un dibujo, en esta otra foto se ve el esquema de una célula cualquiera, no es una neurona, vemos que aparecen una serie de componentes. Con el microscopio común, una serie de componentes estructurales que vamos a ir analizando, que en general no se ven todos al mismo tiempo. Se ven algunos, uno sí, otro no, ninguno. Vamos a ir viendo todo eso. Fíjense, en esta célula hay unos granulitos, unos redondelitos rojos, que es un material que tiene la célula en su citoplasma y que va a eliminar al exterior. Y algo de eso habíamos visto en una de las fotos en otros encuentros. ¿Se acuerdan que uno de los primeros encuentros habíamos visto una célula que en el citoplasma tenía unos granulitos rojos? La única que había en un conjunto a lo mejor de 20 células en esa fotografía. Bueno, se ven esos elementos que ahora vamos a analizar qué son. En esta imagen, en ese dibujo, estamos viendo ahora unos elementos alargados rojos que tratan de representar mitocondrias. En la foto anterior no se veían para nada las mitocondrias, acá están dibujadas. Y las manchitas azules, esas que sí veíamos bien en las mitocondrias, acá están representadas, aunque no se ve mucho detalle. Cómo están formadas no sabemos, salvo que usemos otro instrumento. Entonces, el microscopio óptico permite resolver una serie de estructuras, pero para más detalles tenemos que recurrir, como ya habíamos visto alguna vez, al microscopio electrónico. Entonces, este mismo esquema, ampliado con cómo se verían los diferentes elementos con el microscopio electrónico, aparecen en esta otra imagen. Fíjense que con el detalle que puede resolver el microscopio electrónico, aparecen estructuras a las que llamaremos sistema de endomembranas y otros componentes. El sistema de endomembranas vamos a ver, o membranas internas de la célula, vamos a ver que está constituido por el aparato de Golgi, por el retículo endoplasmático. Las mitocondrias aparecen con sus componentes membranosos y otros además de ellos.
hay una serie de estructuras, ya las vamos a analizar. Fíjense en, en esta tablita. Componentes del citoplasma que funcionan cada uno con su estructura, con sus enzimas, con sus funciones especiales. Tenemos el citosol. El citosol es uno de los componentes del citoplasma, justamente el que no se ve con ninguna clase de microscopio como que tuviera una estructura definida. Está formado el citosol principalmente por agua y miles de proteínas diferentes, miles de clases de proteínas diferentes, 2000 proteínas, 3000 proteínas diferentes en cada una de nuestras células en suspensión en esa masa líquida. Pero en esa masa líquida, además, hay otros componentes que vamos a ir, están detallados ahí en la tabla, no se los voy a repetir, una serie de componentes que vamos a analizar. Entonces, si viéramos una célula real con un microscopio electrónico, fíjense la estructura interna complicadísima que tienen. Ahí tienen unos componentes alargados con unos granulitos por afuera que vamos a ver que se llama retículo endoplásmico rugoso. Se ven mitocondrias, se ven unas formaciones oscuras que son granos de glucógeno. Bueno, vamos a ir analizando cada uno de esos componentes y podemos comparar esa estructura complicadísima del citoplasma de una de nuestras células con un tipo de célula diferente que ya habíamos visto anteriormente, mucho más sencilla, que es una célula procariota o procarionte. Habíamos visto que las bacterias son ese tipo de células y en esta imagen tenemos dos formas de representar a la bacteria. A la izquierda un dibujo de cómo es una bacteria. Fíjense que tiene una membrana plasmática con una serie de estructuras que se proyectan hacia afuera. Los van a estudiar en la materia microbiología más adelante en la carrera. Pero fíjense que adentro se ve poco y nada de detalle. Lo que más se destaca en oscuro, un cordón enrollado por dentro, es la molécula de ADN. Las moléculas de ADN que tienen las bacterias, pero que no están separadas del resto del cuerpo de la bacteria por una membrana, como ocurre, una envoltura, como ocurre en las eucariotas. Y a la derecha tenemos la misma bacteria, pero como se vería en una fotografía electrónica, con microscopio electrónico. Fíjense, el interior es bien sencillo. En realidad no es tan bien sencillo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista bioquímico tiene miles de proteínas diferentes también, enzimas y toda una serie de funcionamiento complejo en ese interior, pero estructuralmente no se ve mucho detalle. Esa complejidad que habíamos visto en nuestras células, en el citoplasma de nuestras células, sí, en el citoplasma y en el núcleo de nuestras células, tiene su razón de ser. En la bacteria está prácticamente todo mezclado. Las reacciones bioquímicas ocurren en su interior y evidentemente para la bacteria eso alcanza como para vivir, pero en realidad son células muy primitivas. Nosotros tenemos un desarrollo mucho más perfeccionado, que es lo que está tratando de representar esta serie de dibujos que les mostramos ahora a continuación. Ahí tienen la línea oscura en este dibujo, representa lo que sería, muy esquemáticamente, la membrana plasmática de una célula. Si esa célula tiene una serie de componentes de tipo bioquímico, enzimas, proteínas de toda clase, esos componentes están todos mezclados, todos sueltos dentro de la célula, como ocurre en la bacteria. Si una de esas moléculas que ahí tenemos
representados en diferentes colores, en verde, en rojo, en azul. Si una de esas moléculas diferentes es una enzima que tiene que actuar sobre su sustrato, o si tienen que reaccionar entre esas moléculas una con la otra, están dispersas, no están muy concentradas, están dispersas en todo el volumen de la célula. Diferente sería si tuviéramos como en este otro dibujo. Aquí aparece una novedad, un sistema como en nuestras células, una membrana que no es la plasmática, una membrana interna dentro de la célula. Entonces, esa membrana o sistema de membranas adentro de la célula, acá esquemáticamente, secuestra a todas las, esquemáticamente, estamos viendo moléculas verdes, que pueden ser cualquier cosa, partículas verdes. Podríamos decir, por ejemplo, ADN, el material génico, en lugar de estar suelto en el cuerpo de la célula como en las bacterias, está rodeado de una membrana. Por lo tanto, todo lo que sea material génico, ADN y las moléculas relacionadas, enzimas de reparación, de duplicación, de transcripción y demás cosas, todo eso está separado del resto de los componentes bioquímicos con los cuales muchas veces no tiene nada que ver. Entonces, esa separación física en compartimientos es característico de nuestras células eucariontes. Y eso es bueno. Se puede hacer incluso muchas más particiones y en este otro esquema agregamos un nuevo compartimiento, una nueva membrana donde se concentra en su interior exclusivamente las partículas representadas aquí en rojo. Entonces, la separación física de componentes moleculares, bioquímicos, de todo tipo de moléculas en el interior de nuestras células es beneficioso. Se concentran los materiales, las enzimas más concentradas, los sustratos más concentrados pueden reaccionar mejor entre sí, no interfieren diferentes grupos de enzimas o de proteínas entre sí. Esa separación, en otras palabras, es beneficiosa y constituye lo que vamos a ir analizando a partir de ahora, el sistema de organoides o organelas le llaman algunos, organoides lo llaman otros, son sinónimos, en el interior de nuestra célula. Muchos de esos organoides son membranosos, otros vamos a ver que son componentes estructurales que no están constituidos por membrana, pero hay muchísimos que sí están constituidos por membrana.